Buen día, estudiantes. El día de hoy, como siempre, con los ánimos muy arriba, vamos a hablar en el área de literatura sobre la generación del 50, la narrativa. Acá tenemos las imágenes de los representantes de esta generación. La narrativa del 50 está conformada por un conjunto de escritores cuyo mérito fue registrar personajes y problemas que en este momento se estaban generando en la capital. ¿Cuál era la capital? Lima. Por efecto de la modernización del país, entre la problemática que registran estos autores, sobre todo en la narrativa, podemos mencionar la migración de las grandes masas de provincianos, la explotación demográfica de la capital y el surgimiento de las barriadas. Características. Temática fundamentalmente urbana. Tanto temas como personajes están referidos al mundo urbano, al mundo de la ciudad. Privilegian la visión de las barriadas. La ciudad es vista como algo horrendo. O sea, la ciudad, Lima, era considerada como el monstruo de 1.000.000 de cabezas, Congrais, una gigantesca mandíbula, Ribeiro. El personaje principal es el migrante provinciano. Julio Ramón Ribeiro, Lima 1929, Lima 1994, el mejor cuentista peruano. Perteneció a una familia acomodada, estudió en el colegio Champagnat y luego en la Universidad Católica. Viajó becado a Europa y allí, por voluntad propia, experimentó la condición de la marginalidad, lo cual le permitió conocer cabalmente la visión del mundo de los seres desarraigados. Fijó su residencia en París por más de 30 años. Solo volvió definitivamente al Perú pocos años antes de su muerte. Su adicción al tabaco propició su muerte por cáncer pulmonar. Poco antes de fallecer, en 1994, fue galardonado como el Premio Juan Rulfo de México, uno de los premios más importantes en la lengua castellana. Entre sus obras tenemos temática urbana, presenta el mundo oficial y el mundo marginal, linealidad en el relato, nos acerca al universo de las ciudades, frustración y angustia en sus personajes. A. Novelas. Crónicas de San Gabriel, 1960. Los Geniecillos Dominicales, 1965. Cambio de Guardia, 1976. B. Cuento. La Palabra del Mudo, 1955. Agrupa todos los cuentos en 4 volúmenes. Otras obras tenemos prosas apartidras, Solo para fundadores, Dichos de Luder, La tentación del fracaso. La Palabra del Mudo, obra compuesta por 4 volúmenes que recoge todos los cuentos de Ribeiro, publicadas a partir de 1955. Comprende los siguientes libros: Los gallinazos sin plumas, 1955, Circunstancias, 1958, son cuentos. Las botellas y los hombres, 1964, Historias sublevantes, 1964, 3. Los cautivos, 1972, Me Nivelo, 1972, El próximo mes me nivelo. El Silvio en el Rosedal, 1977. ¿Por qué la palabra de mudo? Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hábito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. De una carta del autor al editor, el 15 de febrero de 1973. Los gallinazos sin plumas. Es un cuento publicado en 1955 y en el cual se plasma la miserable vida que le toca vivir al migrante provinciano. Tiene como tema central el desamparo de la niñez en el mundo urbano. Don Santos es un anciano cojo y sus 2 nietos, Efraín y Enrique, habitan en el mismo corralón, junto a un cerdo, Pascual, el cual Efraín tiene que alimentar a como de lugar. Todo el cuidado de Don Santos está dirigido al cerdo, en quien ve su futura fortuna. Es por ello que obliga a los nietos a trabajar aún estando enfermos. Ante los constantes aullidos del cerdo, Don Santos lanza al perro, Pedro, al chiquero. Al regresar a Enrique del muladar con los cubos llenos de comida,
Se da cuenta que el perro está siendo devorado por el cerdo. Indignado, se acerca al abuelo y le golpea el rostro con una vara. El viejo retrocede y cae de espaldas en el chiquero. Poco después, Enrique coge a su hermano Efraín y abandonan el lugar. Desde el chiquero llega el rumor de una batalla. Acá tenemos la presentación de la palabra del mudo. Hace más de 40 años que publiqué mi primer cuento. Desde entonces debo haber escrito un centenar o más. Es poco para el tiempo y el esfuerzo invertido. Mucho si nos atenemos a los criterios de selección y rigor. Lo cierto es que mi actividad de escritor está ligada a este género, que nunca he abandonado, poco favorecido por el público y por ello difícil de colocar en el mercado de la edición. Pero no se trata de esto, al escribir, sino de darle forma a los cientos de situaciones, ideas, experiencias, personajes que me habitan y que me hubieran hecho la vida diferente o insípida o quizás insoportable si no lo hubiera sacado de mí. La creación literaria en su origen es una terapia que adopta luego la forma de un hábito para terminar por convertirse en un vicio. Bueno, lo continuaremos leyendo en nuestra próxima clase. Acá tenemos los gallinasos sin plumas. Y resuelvan sus actividades, por favor, en el tiempo prudente. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y cuídense.